Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto verlos otra vez. Vamos a continuar con las enseñanzas que hemos venido trayendo los domingos, que es acerca del conocimiento de Dios. Estamos en el capítulo 18. El hermano Amir, la clase anterior, dio una introducción acerca de la esencia del Evangelio. Nosotros en esta noche vamos a seguir con la esencia del Evangelio, que es capítulo 18, pero la parte 2 y 3. Y hay un término en el cual yo me quiero enfocar en esta noche, que es el término propiciación. Ese término propiciación lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El primero es, ¿qué es la expiación y la propiciación? El segundo, ¿cómo vemos la propiciación en la carta a los romanos? Y tercero, ¿cuál es la relación entre la ira de Dios y la propiciación? Pero antes de iniciar, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estos temas son realmente difíciles de enseñar por cuanto son divinos, provienen de ti, pero yo te pido que nos concedas en esta noche la gracia de enseñar y de escuchar con un corazón atento, y Señor, nos des la capacidad también de estar concentrados en estos temas que son muy importantes porque provienen de ti, porque eres tú el que habla, eres tú el que nos enseña. Así es que, Señor, concédenos la gracia de comprender y de entender con la fe que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primer punto. ¿Qué es la expiación y la propiciación? Nosotros en las Escrituras encontramos los términos propiciación y también expiar. La palabra expiación o sacrificio expiatorio tiene que ver con los pecados, con quitar los pecados, con borrar los pecados, con esconder los pecados. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de quitar los pecados. En el Antiguo Testamento había muchos sacrificios expiatorios, es decir, que se hacían sacrificios para quitar los pecados del pueblo de Israel, para borrarlos. Y siempre que se hacía un sacrificio expiatorio, había derramamiento de sangre, porque no se puede expiar los pecados, es decir, borrar los pecados sin que haya derramamiento de sangre. Entonces, cada vez que vemos en las Escrituras expiación, significa quitar los pecados. También encontramos nosotros en las Escrituras el término propiciación. El término propiciación significa lo mismo, es decir, quitar los pecados, borrar los pecados, esconder los pecados, pero además significa aplacar la ira de Dios. Cuando hablamos de propiciación es aplacar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios. Entonces tenemos 2 términos, pero que significan cosas diferentes. Apaciguar la ira de Dios es propiciación y quitar los pecados es expiación, pero que en propiciación significa expiar y apaciguar. Y luego explicaremos esto más adelante. Dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El apóstol Juan usa el término propiciación por nuestros pecados. Es decir, se quitan los pecados, se borran los pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Siempre tiene que ver con nuestros pecados, pero veremos que esto también tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Y dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, para quedar claros con los términos expiar y propiciar, expiación es quitar los pecados y propiciar o propiciación es el objeto de apaciguar la ira de Dios. Entonces, el objeto de expiar es quitar los pecados, siempre tiene que ver con los pecados solamente, no tiene nada que ver con apaciguar la ira de Dios, pero el propiciar sí tiene que ver con apaciguar la ira de Dios y con quitar también los pecados. ¿Listo? Entonces, ese fue nuestro primer punto.
Ahora, nuestro segundo punto, ¿cómo vemos la propiciación en la carta a los romanos? Bueno, si propiciar o propiciación significa apaciguar la ira de Dios, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Apaciguar la ira de Dios. Y se tiene que apaciguar la ira de Dios porque Dios está airado. Hay una ira, hay una manera en que Dios va en contra del pecado, hay un desagrado de Dios en contra del pecado, ¿sí? Hay algo que Dios manifiesta desde el cielo que es su ira, es decir, sus castigos, es su manera de castigar los pecados. Luego en Romanos 2, versículos del 1 al 16, nos señala que habrá un día de la ira, que por causa de nuestras transgresiones a la ley de Dios, vendrá un día en el que Dios juzgará en Jesucristo los pecados de todos los hombres, ¿sí? Que Él dará justa retribución a todos aquellos en que perseveraron en hacer lo malo. Ese día de la ira será manifiesto. Ahora, muestra ira porque Dios está en contra del pecado. Y en Romanos 3 dice que todos hemos pecado. Ahora el apóstol Pablo nos encierra a todos bajo pecado, porque todos merecemos, dice, la justa ira de Dios, el justo castigo de Dios, la justa retribución de Dios, ¿sí? Hay un Dios que está airado, hay un Dios que está en desagrado con nuestra manera pecaminosa de proceder aquí en la tierra. Pero también dice el apóstol Pablo en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué fue lo que nos salvó de la ira? Dice que fue la muerte de uno, y este uno es Cristo. Su sangre derramada fue la que propició o apaciguó la ira de Dios, expió nuestros pecados y apaciguó su ira. Es su sangre, porque sin sangre no hay derramamiento, no hay expiación de pecados. Sin derramamiento de sangre no se pueden borrar los pecados. Pero no solamente los borró, sino que apaciguó la ira de Dios. Y ahora entendámoslo de esta otra manera. Nosotros, si nos ofenden y nos vienen a pedir perdón, nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Siempre queda una molestia en nuestro corazón, siempre queda un desagrado, ¿sí? Nosotros perdonamos los pecados, pero no olvidamos eso. En cambio, Dios, cuando nosotros le pedimos perdón a Él, Él no solamente expía los pecados, es decir, los perdona, los quita, pero también es propicio a nosotros. Su ira se aplaca y es benevolente con nosotros, porque Él no solamente perdona los pecados, pero Él también da gracia sobre gracia y bendición sobre bendición. Él nos satura de todo bien, porque Él es el bien mayor. Esa es una de las grandezas que nosotros podemos encontrar en este término bíblico, porque no solamente es que nos perdona y ya, te perdono, y eso es todo, pero no ocurre así, sino que te perdono y te doy, te sirvo, te amo. Nosotros podríamos perdonar, pero nosotros no vamos a comprarle un restaurante para ir a comer con esa persona. Nosotros no le damos regalos a esa persona que nos ha ofendido tan profundamente. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con Dios. Nosotros lo hemos ofendido en gran manera, porque Él es el sumo bien. Y contra el sumo bien es que hemos pecado y que hemos ido en contra de Él. Él que merece la adoración nuestra, nosotros le ofendemos. Pero Él perdona esas ofensas. No solamente las perdona, pero también nos da. Es propicio, es benevolente, es bueno. Entonces, la propiciación es simplemente una demostración a otro nivel de su amor. Nos está mostrando solamente que deja atrás la ofensa y que las echa en sus espaldas y que Él no las ve más, las tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellas, sino que ahora nos da a su Hijo.
nos da su amor, nos da su perdón, nos hace sus hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Es demasiado bien. Y no solamente es por un rato, pero es por toda la eternidad. Es un bien y es una gracia sobre gracia. Desde ahora, porque disfrutamos de esa bendición ahora, hasta la eternidad. Es un conocerle a Él, es un amarle a Él, es el disfrutar la vida que Él nos da. Porque si nosotros hemos nacido en este mundo y tenemos la existencia que tenemos, es decir, somos seres humanos, nosotros venimos aquí fue para conocerle a Él y disfrutar de Él para siempre. Pero que a causa de nuestras transgresiones y nuestras ofensas, no podemos eso. Pero Dios expía nuestros pecados y es propicio con nosotros por medio de Jesucristo. Es Cristo entonces el mediador entre Dios y nosotros. Él es el chivo expiatorio y nuestra propiciación. Él es el que quita nuestros pecados y nos reconcilia con Dios de manera que seamos ahora recipientes de su amor y de su gracia. Tan grande tesoro en vasos de barro. De manera que los términos no se pueden simplemente obviar o pasar por alto, porque cada palabra de las Escrituras trae consigo una gran bendición. Así que propiciar y expiar es todo esto lo que contiene. Ese fue nuestro segundo punto. Tercer punto, ¿qué relación hay entre la ira de Dios y la propiciación? Bueno, la ira de Dios es la manifestación de la justicia y la santidad de Dios. La ira de Dios es el castigo por nuestras transgresiones. Cuando nosotros hablamos de ira, estamos hablando de justa retribución. Estamos hablando de algo que Dios hace en contra de nuestros pecados. Él paga. Él da justa retribución por lo que hacemos, por lo malo que hacemos o por lo bueno que hacemos. Pero sabemos nosotros que nada bueno hacemos, así que nosotros lo único que merecemos es castigo, ira. Esa es la ira de Dios. Nosotros somos transgresores y por lo tanto merecemos ser castigados. Ahora, con respecto a la ira, porque hay algunos teólogos que quieren decir que solamente Dios expió el pecado. Ah, sí, Dios es muy misericordioso y Él solamente borra nuestros pecados, pero eso es todo. ¿Y qué es lo que quieren hacer con ellos al decir solamente esta parte de la verdad? Que Dios no se aira, porque para ellos es muy escandaloso que nosotros tengamos un Dios que se aira. Y la manera, y creo yo que la manera en como ellos ven la ira de Dios es como nosotros nos airamos. ¿Y cómo nosotros nos airamos? Con pasiones infantiles, maliciosas. Nosotros nos airamos de maneras que no son santas ni justas. Solamente les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han enojado en estos 3 días? ¿Cuántos de ustedes han sentido rabia? ¿Y cómo fue esa rabia? ¿Fue una rabia santa? ¿Fue una rabia justa, madura, racional, objetiva? ¿O fue algo, ¿por qué? A mí. ¿Qué pasaría si un guarda de tránsito, a los que tenemos vehículos, les quita su vehículo porque lo dejó mal parqueado? O porque le falta 1 milímetro a la llanta y él coge y se la lleva. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Sería una ira justa? Decir, no, es verdad, Él está tratando de proteger mi vida, la de mi familia. ¿O sería algo pasional? ¿Sí? Bueno, nosotros pensamos que así actúa Dios, como nosotros. Porque muy bien lo dice el salmista, cuando habla acerca de Dios y Dios le responde a él, ¿pensaste que de cierto sería yo como tú? ¿Tú crees que yo me comporto o actúo como tú actúas, con tus razones y con tus emociones? Pues no. Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? Que Él es diferente a la criatura. Él es otro. Esa es la otredad de Dios. Él es santo y yo soy mortal. Él es divino, yo soy una criatura. Él es el creador y yo el que ha sido formado por Él. Entonces, nosotros para considerar la ira de Dios tenemos que ver las Escrituras y no como nosotros nos lo imaginamos. Es como dice la Escritura, su ira es santa, es justa, es conforme a su carácter perfecto.
No hay nada en lo que hace Él que sea malo, porque Él es un Dios perfecto, un ser que no tiene nada en comparación a nosotros que haga mal. Entonces, el enojo de Dios es objetivo, imparcial, es justo y racional. Cuando Él castiga, Él lo hace de esa manera, conforme a su carácter. Entonces, la propiciación es esencial para nuestro conocimiento del Evangelio, porque el Evangelio nos dice que nosotros estamos bajo condenación, bajo la ira de Dios, y también nos muestra que hay un Dios que es muy bueno, es muy santo, que ha enviado a su único Hijo para propiciar y quitar nuestros pecados, a fin de que nosotros vengamos a ser herederos de sus promesas. Por lo cual, si nosotros somos pecadores, necesitamos que alguien apacigüe esa ira, porque nosotros transgredimos a Dios, lo provocamos a ira. Y este que propicia y quita nuestra maldad es el Cordero de Dios, Jesucristo mismo. Y con esto termino. Un evangelio sin propiciación en su centro es otro evangelio, y es un evangelio diferente al que Pablo predicaba, es decir, no es el evangelio bíblico. Si alguien niega que Dios sea ira, está negando que necesitamos una propiciación. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que habitas en la hermosura de tu santidad, te damos gracias porque has sido propicio a nosotros y nos has lavado de nuestros pecados, nos has dado un corazón nuevo, un corazón de carne, nos has quitado y purgado todas nuestras maldades en Jesucristo, en su sangre, y por eso estamos agradecidos. Pero, oh Señor glorioso, no solamente te bastó con limpiarnos de nuestra maldad, que eso sería suficiente, de que ya no hubiera más maldad en nosotros, eso se hubiera sido suficiente, Señor. Pero aparte de eso, Cristo aplacó tu ira y ahora nos hace beneficiarios de todas las riquezas que hay en ti, Señor. Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Oh Dios de los cielos, ¿quién como tú entre los dioses? Oh gran Rey, que no te cansas de hacer bien. Te alabamos, te honramos y te rogamos que nos ayudes a vivir justa, santa y piadosamente mientras tú vienes por nosotros, a disfrutar de todas esas promesas eternas que nos has dado en Cristo, porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.